Ok. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este tercer panel que forma parte del programa especial de celebración de los 50 años de la Universidad Arturo Prat. Estamos transmitiendo en directo desde el Centro Docente y Vinculación de Santiago y estamos conectados con Arica, Iquique, Antofagasta, Calama y Victoria a través de nuestro sitio web www.unap.cl. Bueno, durante la mañana tuvimos la oportunidad de estar con otros interesantes invitados en temáticas también de alto interés para nuestro país que tienen que ver con el capital humano y la descentralización del país. Y en esta oportunidad nos convoca el tema de innovación. Y por eso hemos invitado muy especialmente, en primer lugar, al honorable senador Francisco Chaguán, quien forma parte de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara Alta, a don Patricio Férez, gerente de Innovación de Corfo, y a don Mario Navarro, quien es jefe de la carrera de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Arturo Prat. Brevemente, una introducción para saber quiénes son nuestros invitados. Don Francisco Chaguán es senador por la sexta circunscripción Costa, en este caso en la región de Valparaíso. Es integrante de esta comisión que ya mencionábamos delante y además fue diputado por el Distrito 14 en la región de Valparaíso. Es abogado y tiene un postítulo como auditor ambiental interno por el cumplimiento de las normas ambientales. Eso es lo que dice su currículum. Y otros cuatro postítulos. Y otros 4 postítulos que están acá. Tiene mucha razón. Aquí aparece un poco su trayectoria profesional, pero los postítulos no los tengo a mano, así que me disculpa. Don Patricio Férez es gerente de innovación de Corfo, como ya lo señalábamos. Él es ingeniero industrial eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un PhD. Una maestría en economía de la Universidad de Cambridge. Fue director académico del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez, director de Estudio y Desarrollo Estratégico del Consejo Nacional de Innovación y jefe de Política de Ciencia y Tecnología de la División de Innovación del Ministerio de Economía. Y don Mario Navarro, que es jefe de carrera de la Facultad de Ciencias Empresariales, como decíamos recién, es ingeniero comercial de la Universidad del Norte, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Arturo Prat y está haciendo un doctorado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Esa es la... Bien, entonces, como señalaba, el tema que nos convoca es el tema de la innovación. Gran tema de futuro, y yo diría que actual también, si queremos sostener de manera permanente nuestro desarrollo. Entonces, la pregunta inicial es, ¿cómo ven este tema ustedes hoy día en Chile para hacer un breve diagnóstico y después adentrarnos un poco a probables líneas de acción para su desarrollo? No sé si parte primero, señor Férez, en ese orden, para seguir. Sí, sigamos. Sí. Chile está importante cuando hablamos de innovación, entender en qué momento está Chile. Chile está en un momento en que ha logrado avanzar, tener un crecimiento de su ingreso per cápita, pero le está costando cada vez más. Está como en esa fase media gris, un poquito complicada de pasar a ser definitivamente con toda propiedad un país desarrollado. Y eso, a medida que avanzan los países, es algo que tiene más que ver con conocimiento, con generación de nuevo conocimiento, con innovación, es decir, con generar valor aplicado a la economía, pero yo diría que igual de relevante de eso tiene que ver con cómo también Chile aborda los desafíos que tiene hoy pendientes. Y esos desafíos no son solo productivos, no son solo de, oye, hay que lograr una transformación productiva, hay que diversificar el portafolio productivo, también hay que hacerse cargo de temas de inequidades en diversos ámbitos. Tenemos temas de pobreza en segmentos, por ejemplo, de tercera edad que no están resueltos, los temas de educación son extremadamente relevantes. Y solo para ir cerrando este primer comentario,
y todavía los niveles de inversión en estos temas, en ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, son extremadamente bajos. De acuerdo a lo que necesitamos en comparación con el PIB, por ejemplo, menos del 0,4%, y uno debiera pensar que el promedio de países desarrollados es 2,4% y uno debiera llegar a un 1% en un lapso relativamente corto de tiempo, y no solo es inversión pública. Aquí lo más relevante tiene que ver con cómo somos capaces de generar un efecto multiplicador que invite a terceros, mayoritariamente privados, a invertir también en lo que es ciencia, básicamente investigación, desarrollo e innovación. Ok. En la antesala de este panel conversábamos con el profesor Navarro y decíamos que a veces innovación, si bien requiere recursos, financiamiento, a veces requiere más de creatividad, que se pueden ocupar incluso ideas antiguas para actualizarlas, y además eventualmente no se requeriría de grandes recursos. Y en este sentido me gustaría que el senador Chaguán nos dijera cómo surge esta idea de hacer en Chile este Congreso del Futuro, porque tengo entendido que fue uno de los promotores de esta idea, que nos permite usar los mismos recursos que tenemos, pero para abrir esta cultura de precisamente la investigación, el desarrollo y la innovación. Primero señalar que Chile es un país que está en transición entre el país que somos, el que creemos ser y el que soñamos. Y en ese contexto, Chile es un país que lamentablemente no dialoga entre sí. Existen a lo menos 4 Chiles que coexisten: el Chile de las cifras macroeconómicas, el Chile de las realidades, el Chile de las regiones, que replican un modelo centralista, y también el modelo de los extremos, donde efectivamente hay falta o hay ausencia de sentido identitario. A mí me tocó ser misionero en Guara, Guaraciña, Tarapacá, Colchane. Ahí ni siquiera tenemos identidad idiomática y por tanto ahí hay un tema complejo. También tenemos un país que no se reconoce a sí mismo. Chile es una ancha y larga franja de mar y tierra, y Chile es esencialmente mar, y estamos generando nuestro desarrollo de espaldas hacia el mar. Tenemos los mares y las fosas más profundas del planeta completamente inexploradas. Nuestros mares, no hay un catastro de la biodiversidad. Y en ese contexto, en el sentido de entender que el peor momento que tiene Chile es, y se justifica o se podría dar una razón de lo mismo en términos de decir que Chile rompió su sentido de comunidad. Hoy día hay una crisis de confianza interpersonal, institucional, una ausencia de proyecto colectivo y una ausencia de mirada a largo plazo. En ese contexto, la pregunta es cómo somos capaces de recuperar esas confianzas. Y mirando experiencias como la de Finlandia, que fue capaz de crear una comisión de desafíos del futuro, donde en un espacio institucional que es el Parlamento lograron finalmente generar un contexto de diálogo activo entre trabajadores, empresarios, sociedad civil y autoridades políticas para los efectos de soñar colectivamente el país que querían para los próximos años. Y así como presentamos un proyecto para crear la Comisión de Desafíos del Futuro en la Cámara de Diputados, no nos fue bien, en el Senado hubo mucho más disposición, y a partir de esta Comisión de Desafíos del Futuro, que es una comisión legislativa que tiene una mirada holística de los procesos sociales, donde están integradas por los rectores de universidad permanentemente, por los premios nacionales, por la Academia de Ciencias, y que nos permite efectivamente tener una mirada, vuelvo a insistir, multidimensional respecto a los procesos sociales y genera un aporte. Y en ese contexto dijimos, mire, ¿por qué no hacer en Chile un evento que nos permita traer a los 100 líderes que están en la punta del conocimiento en el mundo para los efectos de ir generando interés por la ciencia en las generaciones más tempranas, y cómo ser capaces de ir consolidando una política que se haga cargo de que el modelo de desarrollo de Chile tocó techo? El modelo del salitre se está repitiendo con el cobre y se va a repetir con el litio si no somos capaces de generar políticas públicas que sean capaces de invertir, como lo hace Argentina con el 1% a lo menos, o países que desarrollados el 2,4%, o para qué hablar de Corea del Sur el 5%. O sea, esto no solamente involucra más recursos, involucra también una manera de entender el desarrollo del país, donde los países tienen que pasar de ser exportadores de materias primas o commodity a ser países exportadores de know-how.
Países afines como Australia y Nueva Zelanda van en ese camino. Internacionalizaron sus universidades y fueron capaces de no solamente exportar minería, sino que ahora, o sea, no solamente exportar minerales, ahora exportan minería, o sea, exportan know-how. Y ese es el desafío de Chile. La exportación de minería, por ejemplo, en algunos de estos países, de servicios asociados a la minería, es mayor. Así es. La explotación de los recursos naturales. El 25% de los estudiantes universitarios son extranjeros. Claro. Sí, sí. También. Profesor Navarro, desde el ámbito académico, ¿qué compromiso observa usted de la universidad en la que trabaja con este tema de la innovación y la conexión con el mundo real donde debe innovarse, no solamente en los laboratorios o en los... Yo quiero hacer dos precisiones antes de los comentarios del senador y del señor Férez. Si nosotros miramos la estadística, por ejemplo, el PIB en la década de los 50 o 60 de Corea del Sur era equivalente al PIB que nosotros teníamos. Y hoy día la diferencia de PIB es brutal. O sea, ¿dónde está esa diferencia? Es la innovación. Ellos creyeron en el desarrollo de su capital humano e innovaron. La otra situación... Y además abandonar un modelo centralista. Claro. Y lo otro, ¿no es cierto?, que ellos le dieron esa razón social, ¿no es cierto?, de innovación, el empoderamiento del conocimiento dentro de sus propias empresas para generar la innovación. Sí. Del punto de vista de la academia, ¿cómo lo vemos nosotros? O sea, tenemos en los programas regulares la enseñanza de la innovación. Y una de las grandes cosas que nos hemos podido dar cuenta es que en Chile hay hartos esfuerzos. Nosotros seguimos con mucha atención el último congreso del futuro. Lo vimos vía streaming acá, ¿no es cierto? Y fue motivo de discusión en nuestras aulas. Ahora, hay esfuerzos muy dispersos en Chile, ¿no es cierto? Y lamentablemente todos esperamos, o la mayoría, espera que el Estado nos solucione las cosas, pero esfuerzos del mundo, desde el punto de vista del mundo privado, prácticamente no existen. Nosotros que nosotros estamos muy atados, ¿no es cierto?, como se indicaba anteriormente, al famoso, a la enfermedad holandesa, ¿no es cierto?, primero con el salitre, ahora con el cobre, y producto de eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una ligazón, una atadura que nos impide desindustrializar. ¿Qué significa eso? Que nosotros la innovación muchas veces la hemos visto bajo la perspectiva lógica de lo que son procesos meramente de desarrollo tecnológico, pero la innovación, como lo vemos desde el punto de vista del aula, implica nuevos procesos, nuevas formas o estilos de distribución, la reinvención, por ejemplo, de antiguos productos y volverlos a relanzar. Eso también es innovación. Tenemos hoy día la industria de los vinilos, está saliendo nuevamente, la navegación a vela como deporte, está saliendo. Eso es innovación también. Entonces, nosotros podemos generar esa plataforma. Ahora, se necesita un alto compromiso del mundo, del punto de vista del mundo público y del mundo privado, para generar una mayor coordinación en pos de avanzar a una innovación mucho más plena en nuestra sociedad. Usted, profesor, dijo algo que tal vez es parte del problema, ¿eh? Hay muchos esfuerzos dispersos. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo articular esos esfuerzos entonces y en qué sentido? Porque a lo mejor los intereses también pueden ser distintos o contrapuestos. No sé si el mundo público en Corfo tienen... ¿Cómo lo abordamos nosotros? Sí. Les puedo comentar que esto de que sea disperso, ¿cómo lo entendemos? Por lo menos, ¿cómo lo entiendo yo? Uno, que es importante tener una mirada de ecosistema. Ahí estamos tomando conceptos del mundo de la biología, ¿no es cierto? Y eso nos obliga a pensar en territorios y es importante que existan estas redes donde interactúen, no sé, universidades, emprendedores, empresas, incubadoras, de una manera bastante dinámica, y eso va evolucionando, va cambiando en el tiempo. Y eso se nutre y va a parecer que hay cosas que están pasando en distintos lados, tal vez un poquito desordenado. Eso no hay que tenerle miedo. Eso es parte de la naturaleza de lo que son los procesos de innovación. Lo importante, eso sí, es que seamos capaces de identificar bien y tener diagnósticos relativamente en tiempo real de cómo están funcionando las cosas para poder hacer esfuerzos dedicados y apoyar sectores o áreas específicas que creemos donde Chile tiene alguna diferencia. Entonces, al menos desde el punto de vista Corfo, lo que hacemos es aproximadamente 50% de toda la plata que invierte Corfo es neutral, no va orientada a ningún sector, a ningún tema ni desafío específico. Ya.
Ahí un lo que destino. miramos que sean proyectos que tengan componente de innovación, y ahí hacemos dos distinciones. Uno, pensamos que para desarrollar como el músculo de la innovación se hace de distintas maneras. Yo diría la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas lo hacen con mejoras que son bastante incrementales, pero que tienen un efecto brutal de manera agregada en lo que es la productividad del país. Y eso tiene mucho que ver con lo que el profesor decía acá, y eso Claro. es así. La segunda, pero también tenemos que trabajar, y tiene más que ver con la ciencia, es cómo somos capaces también de un porcentaje de lo que invertimos en ciencia llegue a mercado, digamos, se generen aplicaciones y nos permita abordar desafíos productivos. Y la otra mitad de la fuente de recursos las vinculamos a sectores y desafíos, por ejemplo, minería inteligente, alimentos saludables, industria inteligente, que tienen que ver con programas estratégicos donde participa mundo público, privado, la sociedad civil, y que van identificando hojas de ruta de trabajo de mediano y largo plazo. Y eso va muy en línea con lo que hace la Comisión, por un lado, y con lo que hacen otros países con sus consejos de innovación que están mirando el mediano plazo. Sí, pero en ese sentido tenemos desafíos pendientes. Sí. Bueno, el primer desafío es el chasis institucional. Es muy difícil poder generar un foco en la ciencia, la tecnología y la innovación si es que no tenemos un ministerio de ciencia y tecnología. Y esto es generar una política pública y de Estado en esta materia. Así como en Argentina. En Argentina nadie podría sostener que un cambio más radical entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, el único ministro que se mantuvo en el cargo fue el ministro de Ciencia y Tecnología. Eso habla de que Argentina se tomó en serio la necesidad de generar masa crítica para los efectos de ir agregando valor a sus procesos productivos. Es por eso que, por ejemplo, con el litio, hoy día se están formando doctores en Argentina, y también hay un nivel de acercamiento, de intercambio de información con nuestro país para los efectos de poder entender que se requiere agregar valor a los procesos productivos. Primero. Segundo, un país que invierte el 0,37% del PIB está muy por debajo de cualquier tipo de expectativa. Cuarto, es importante generar más recursos, pero también es importante que el Estado sea capaz de dirigir los esfuerzos, porque con 0,37% del PIB, con la escasez de esos recursos, a pesar de que nuestros científicos son capaces de generar impacto mundial, incluso más allá de los contextos latinoamericanos, en términos del número de profesionales que se dedican justamente a la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces yo diría, acá lo que se requiere también es un esfuerzo del Estado que sea capaz de dirigirnos en una determinada materia. ¿Queremos hacer una política agroalimentaria? ¿Cómo somos capaces de finalmente poner la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio justamente de ese propósito? O si queremos tener un modelo de desarrollo que agregue valor o que sea capaz de generar interés por la ciencia, ¿cómo nos ponemos con nuestros pocos esfuerzos económicos del Estado a disposición de esos objetivos? Y ese también yo creo que es un tema relevante. Y por último, destacar lo que están haciendo los emprendedores. Por ejemplo, Alejandra Mustakis. Alejandra Mustakis está generando espacios de coworking donde de alguna manera, junto con la Corfo, junto con el Ministerio de Economía, está generando espacios donde de aquellos jóvenes que están haciendo innovación y que no tienen acceso, finalmente tengan un espacio donde poder compartir sus conocimientos. Está entregando las facilidades físicas en este caso. Claro. Profesor, usted... Disculpa. Más que nada una reflexión. O sea, nosotros a nivel universitario, en general la academia se preocupa bastante de la innovación. Donde nos falta enseñar innovación es partir en la enseñanza primaria. O sea, incluso yo me atrevería a decir en la enseñanza prebásica. Es decir, que ya entendamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del aprendizaje, la innovación como parte de nuestra cultura. Pues nosotros lo llevamos a un nivel demasiado alto ya y hemos perdido mucha resiliencia, o sea, y el temor al riesgo, al desafío, ese producto que lo estamos aprendiendo muy arriba. Ahora, si logramos bajarlo de nivel a la enseñanza inicial, lógicamente nosotros podríamos dar un gran salto cualitativo y ahí un medio punto que aumentemos de inversión en PIB del punto de la innovación va a ser a lo mejor un porcentaje pequeño, pero va a ser de impacto significativo. Así es.
¿Ibas a agregar algo? Sí, que lo que tú decías de respecto a estos como lugares, espacios de encuentro, tiene que ver con lo que yo decía con estos ecosistemas. En general, cuando hablamos de Chile, un país donde se hace emprendimiento, donde se hace innovación, es como que Chile no es una correcta manera de agregar, porque realmente vamos a ver cambios cuando entendamos que en los territorios están pasando cosas distintas. Y todavía no solamente la región metropolitana. Pero no, pues es como es imposible pensar que Chile como conjunto se va a desarrollar si es que efectivamente no están pasando cosas desde los territorios. Y eso es algo que no pasa espontáneamente, ya no pasó espontáneamente. Sí. Y eso, por eso es muy importante, entre otras cosas, como chasis como institucional. Y ahí, ¿qué es lo que tiene Chile? Si uno mira los distintos modelos afuera, los países en general tienen una agencia que es súper fuerte y que se relaciona con universidades principalmente, que es el CONICET nuestro. Y por otro lado tiene una agencia tipo Corfo que más con el sector productivo. Pero las tenemos, pero el punto es, nos estamos coordinando lo suficiente, estamos teniendo una mirada conjunta sobre los distintos desafíos, y ahí es donde yo creo que... uno debe suponer que este tema que estás planteando parte por una definición de políticas públicas. Y mi pregunta es si existen o no esas políticas públicas, no tal vez a la altura de Corea del Sur, que hubo ahí una política deliberada de asociación del sector privado con el sector público para desarrollar ciertos sectores tecnológicos, cosa que en Chile no ocurre. ¿Pero qué políticas públicas podemos...? Mira, yo solo ahí, seguro todos tenemos opinión ahí, pero lo que yo he visto en los últimos 10 años, por ejemplo, es que pasamos de una lógica muy de elegir sectores. Yo soy... Los clústeres famosos que... Claro, pero lo que ha pasado ahora es bien interesante, porque estos programas estratégicos se concibieron de manera distinta, la capacidad de articulación ha sido distinta, donde los distintos sectores están trabajando, y hoy en día están pasando cosas muy interesantes, y hablamos de minería, de alimentos, de industria inteligente, de acuicultura, y no con la misma mirada de la que o como lo hacíamos anteriormente. Y eso es como lo está haciendo Europa hoy en día. Nosotros estamos entrando a la red de Eureka, por ejemplo, de la red más grande de innovación en el mundo, como agencia, como Corfo, y vemos cómo lo hacen los otros países. Nosotros lo vemos. Estamos trabajando con distintos países en eso, y ellos dicen, mira, si aquí la cosa, para poder focalizar recursos, que es muy importante, no lo podemos hacer al voleo, tenemos que tener elementos, y esos elementos no pasan solamente por un grupo muy inteligente de personas que lo definan, tiene que pasar porque los distintos actores involucrados están convencidos de que esa es la ruta que hay que seguir, y eso es tener la disposición a conversar, es poder traspasar distintos gobiernos, es poder, en el fondo, ir generando estas como agendas de trabajo conjunto. Y mi juicio es bien positivo respecto a eso. O sea, yo miro 10 años atrás, eso no lo teníamos. Hoy día lo tenemos así perfecto, no, pero creo que hemos avanzado bastante. Pero todos los esfuerzos van a ser infructuosos si es que no tenemos revolución del aula. Y yo quiero tomar lo que tú señalabas, Mario, porque es fundamental generar el despertar temprano por la ciencia, la tecnología y la innovación. Y seguimos con el actual modelo de enseñanza, tenemos poco espacio para generar ese despertar tan potente y temprano. ¿Hay experiencias exitosas? Sí. Por ejemplo, los cultivos que se están haciendo, por ejemplo, en las escuelas de Catemu, donde los jóvenes, los niños, están comenzando a hacer plantaciones en los colegios y generar un incentivo de cultivos orgánicos, donde además ellos tienen todos los procesos productivos, donde finalmente venden esas hortalizas, y se va generando un proceso, porque los jóvenes empiezan a entender que ellos pueden transformar las realidades, transformar las sociedades que les toca vivir. Y yo diría que ese es el elemento más determinante. Si nosotros logramos generar actores que finalmente crean que puedan cambiar la sociedad en que vivimos, el cambio comienza. Y solo agregar ahí que por la pega que me toca hacer, veo que tenemos pilotos, estamos llenos de pilotos, tenemos muchos actores y con distintos énfasis. Hay algunos que lo ven desde la robótica, otros desde la experimentación científica, otros desde la creatividad,
pero lo que no hemos sabido hacer como país es escalar esta iniciativa. Mira, y eso, cuando pasáis de 100 colegios, pasemos a 2.000 colegios, ahí la pero ahí diferencia. viene la frustración, porque mira, un grupo de estudiantes del Colegio Lynch de Valparaíso lograron finalmente ganar el Premio Nacional de Robótica. Ganaron la posibilidad de ir al encuentro mundial en Dallas. No tenían recursos, tuvimos que recurrir a CONICYT, que logró hacer un pequeño aporte, se financiaron con bingos, con actividades. Entonces, hay un nivel de frustración justamente porque hay un apoyo institucional. Se coarta ese emprendimiento por innovar. Por ejemplo, nosotros acá, con los pocos recursos que tenemos en la universidad, en las clases, nos hemos basado mucho en el análisis de las megatendencias de futuro. ¿Qué es lo que está cambiando? Tecnologías disruptivas, el empoderamiento ciudadano, a lo mejor el mayor énfasis en los recursos naturales, el cambio climatológico. Todo eso que lo empecemos a reconocer y ver oportunidades de negocio para nuestras organizaciones. Nosotros tenemos una base de estudiantes que es casi el 99% estudiante trabajador y le enseñamos a hacer ese reconocimiento de estas variables para que ellos identifiquen oportunidades de negocio para sus propias empresas. De hecho, tenemos un caso que esperamos que tenga la autorización este estudiante de su propia empresa que presentó un proyecto y en esta semana está en Estados Unidos presentando ese proyecto como un proyecto innovador a nivel mundial de su empresa. Si sale elegido dentro de los 10, va a ser financiado y la base, el germen de ese proyecto nació a partir de una cátedra. Sí. Bueno, sabemos también que la innovación es parte importantísima, uno de los motores más importantes tal vez de la productividad. Ir ganando valor con cosas nuevas, en este caso hechas de manera distinta. Y sabemos que nuestros índices de productividad en este país son bajísimos, o más bien han estado estancados durante mucho tiempo. ¿Hay alguna contribución directa de la innovación que puede haber estado haciendo una agencia como Corfo, por ejemplo? El emprendimiento, por otro lado, y nuevos proyectos, nuevos negocios, con este tema de la productividad, ¿cómo se conecta esto? Es como la misión de Corfo, tiene que ver con cómo agregamos valor a la economía, cómo logramos transformar la economía a través de ciencia aplicada, tecnología, innovación y emprendimiento. Yo diría que ¿cómo miramos el desafío? Mira, mi pregunta sería más directa. Sí. ¿Por qué estamos así en productividad? ¿Por qué estamos con estos niveles tan bajos? Bueno, porque la estructura no hemos sabido renovarnos a los tiempos. Y eso hay dimensiones culturales también que tal vez son las que son las más difíciles de cambiar. Por eso el tema cuando uno dice vamos al tema escolar es brutalmente importante. Yo diría ahí, solo para poner una notita ahí, que si logramos nosotros, por ejemplo, que muchas más mujeres opten por carreras científicas, el aumento en productividad está demostrado. Y eso cuando vemos que... Da un salto. Pero ahí tenéis son como cosas que, claro, son cambios que son bien grandes, que nosotros desde chicas, las niñitas han visto la campaña, las mujeres pueden, tiene que ver con eso, con cómo las vamos... de alguna manera el entorno las va predisponiendo hacia ciertas actividades que no tienen nada que ver con ciencia, tecnología y eso. Y eso es súper difícil cambiarlo cuando ya están 18, 20 años. Eso es algo que hay que hacer desde la base. Y hay programas que están partiendo y haciendo eso. Creo que ese tipo de cosas, incorporar muchas más mujeres, quizás muchas más mujeres emprendedoras también, eso sin duda. Y lo otro es cómo los programas que hemos ido trabajando nosotros también se enfocan de manera tal que faciliten estos procesos de transformación de las empresas. Y ahí yo diría que gran parte del esfuerzo que se está haciendo desde Corfo tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas y sus cambios en productividad, reconociendo que aproximadamente, no sé, el 70% de lo que nosotros hacemos tiene que ver con pequeños cambios. Y el resto son cambios tecnológicos, porque también para aspirar a pegarnos los saltos y renovar el portafolio, digamos, ampliarlo, el portafolio exportador, eso definitivamente tiene que ver con tecnología, con diseño, con modelos de negocio globales. Y eso es, el ir balanceando estas dos cosas nos va definiendo a nuestro juicio, una estrategia correcta para poder ir avanzando en estos temas. Senador, ¿usted considera que estamos bien con las políticas que aplicamos para el desarrollo de la innovación en este país? No, yo creo que todavía estamos en una fase muy embrionaria. Si Chile quiere asumir el desafío de ser un país desarrollado, requiere, vuelvo a insistir,
chasis institucional, recursos, pero también un cambio cultural. Y el cambio cultural desde la sala de clase, desde la educación preescolar, primaria y secundaria, y ser capaces justamente de entender que Chile tiene que estar atento a las oportunidades que les da justamente el desarrollo de los tiempos. Hoy día, por supuesto que el cambio climático va a afectar fundamentalmente a Chile. Tenemos ya hoy día 400.000 chilenos que están bebiendo agua vía camiones aljibe. Sí. El avance de la desertificación llegó hasta la isla grande de Chiloé. Entonces, tenemos desafíos pendientes. Entonces, ¿cómo ahí le ponemos cabeza para los efectos de poder invertir y poder también invertir sobre todo en capital humano para buscar soluciones innovadoras? Temas que dicen relación con que hoy día nuestros estudiantes, en su gran mayoría, tienen poca comprensión lectora. También es un tema relevante, porque estructural. Entonces, nosotros vamos a ser un país desarrollado en la medida que se den, primero, condiciones de cambio cultural. Segundo, se den políticas públicas que sean capaces de descentralizar. Nosotros no vamos a poder entender que el modelo de desarrollo cambie en Chile si seguimos gobernando el país desde las 4 manzanas del poder alrededor de la moneda o desde 4 comunas de la región metropolitana. Nosotros no vamos a lograr recuperar las confianzas mientras los territorios no hablen, y no hablen en todo el sentido de la palabra. No vamos a lograr finalmente entender que acá hay procesos continuos de agregación de valor comunitaria en la medida que no se entreguen a través de las universidades regionales, se genere espacio para la innovación, para la ciencia. Por eso yo quiero reconocer el trabajo que está haciendo la Universidad Arturo Prat en este sentido, porque está entregando herramientas. Mire, si nuestras universidades, el primer año es más bien cursos de nivelación. Sí. Y luego, para comenzar aprendan a leer primero. Así es. Ya. Bueno, lamentablemente ya vamos llegando al final de este panel. Y antes de terminar, me gustaría que cada uno de ustedes entregara un pequeño cierre, un redondeo, lo que plantearon, pero con un enfoque de futuro, así, como qué tenemos que hacer de aquí para adelante en innovación. Patricio. Creo que hemos avanzado y que nos falta, eso sin duda, pero solo me voy a enfocar en lo que son las políticas de innovación, que hoy día nos encontramos en esta fase que nos cuesta, y uno de los mecanismos de los países que han sido exitosos, aparte del tema institucional, de más recursos, tiene que ver con cómo la innovación que hacemos no solo tiene que resolver al menos 2 cosas. Uno, desafíos que son locales. Eso es central, porque eso hace que le da un sentido de propósito a la innovación, hace que la gente se involucre en esto, pero además que tenga un alcance global. Entonces, si un porcentaje relevante de las innovaciones que somos capaces de hacer en Chile están también resolviendo problemas que están todavía vigentes en otras partes del mundo, eso no requiere muchos más recursos, requiere ir reordenando lo que hoy tenemos, y eso está pasando. Y voy a dar solo 2 ejemplos. Hoy en día, por ejemplo, el Premio Nacional de Innovación Aboni de Salud lo ganó Diagnochip, que es una empresa, además de unos innovadores senior, porque también creemos que la innovación solo la hacen entre 20 y 30 años, o sea, quedamos todos fuera de eso, y eso no es así. Y ellos lograron generar un nuevo dispositivo de diagnóstico de infecciones urinarias, y además con un adicional de que permite identificar el antibiótico correcto, y que es una cuestión muy barata, tienen patente en trámite en Chile y en Colombia, se han ganado premios internacionales, y es algo que es de Chile, que resuelve un problema local, pero además está abordando una necesidad global. Y por otro lado tenemos 4 grupos chilenos que están abordando desafíos, al menos 4, con cáncer. Andes Biotechnologies, del equipo del Premio Nacional Pablo Valenzuela, que ellos han pasado distintas fases, ya están haciendo fase clínica en Estados Unidos. La probabilidad de éxito, si les va bien, va a estar, no sé, en torno al 15-20%, antes era 0. Han ido avanzando fase a fase, pero si lo logran, vamos a tener una innovación hecha desde Chile, en red con el mundo, y que no va a tener un alcance global realmente con gran impacto. Y eso son cosas que hoy están pasando en Chile. El desafío es cómo logramos que esto sea realmente masivo y logremos escalar bastantes más innovaciones de lo que estamos haciendo ahora.
Gracias, Patricio. Senador. Sí, Hugo, yo te quiero dejar este libro, Semillas de Futuro, Voces para el Chile del 2030, que busca justamente encontrar un proyecto colectivo de nación con una mirada de largo aliento, pensando en los próximos 20, 30 años, y donde recogimos la experiencia de 3 presidentes de Chile, 21 premios nacionales y los líderes en las distintas áreas del desarrollo del país, porque creemos que Chile tenemos que construirlo colectivamente. Implica que para la formulación de políticas públicas se requiere escucha activa, se requiere abandonar posiciones de soberbia y entender que todos tienen lugar en esa construcción. Las regiones, por de pronto, que están permanentemente invisibilizadas por el poder centralista. Por eso quiero entregártelo y a partir de esto, senador, poder construir una política pública a largo aliento que se haga cargo justamente de la ciencia, la tecnología y la innovación como un motor de desarrollo del país. Francisco Javier Chaguán, el autor. Así es. Sí. Ya. Bueno, y profesor Navarro, Bueno, me quiero centrar en el aporte que nosotros hacemos desde la academia, o sea, aparte de tratar de generar estas mentes innovadoras, el punto de partida, ¿no es cierto?, que les tratamos de alguna manera de replicar a nuestros estudiantes, que entender las señales del futuro, como las semillas del futuro, tomando el título del libro del senador. O sea, las señales del futuro claramente, ¿no es cierto?, creo que no nos equivocamos. El cambio climatológico, las tecnologías disruptivas, el poder de los recursos naturales, empoderamiento ciudadano. Ahora, hay oportunidades ahí. Por lo tanto, nosotros debiéramos enseñarle a nuestros estudiantes a identificar esas oportunidades, por pequeñas que sean. El identificar esas oportunidades le va a dar algún rasgo o sesgo o una orientación hacia la innovación. Lo otro que tenemos también fuerte, que se me había olvidado expresarlo desde el punto de vista de universidad, nosotros estamos participando en los centros de desarrollo de negocio. Tenemos uno en La Pampa del Tamarugal y hemos tenido excelentes resultados, sobre todo con los pequeños y medianos agricultores que no encontraban mercado. Entonces le enseñamos a desarrollar su cadena de distribución. Y yo creo que ese es el aporte que nosotros, a lo mejor pequeño, pero es un significativo aporte a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, les doy las gracias por haber participado en este interesante panel. Muchas gracias y felicitaciones a la universidad. Y agradecemos a nuestra audiencia que está viéndonos vía streaming por participar en este programa que forma parte del programa de celebración de los 50 años de la Universidad Arturo Prat. Antes de continuar con el último panel del día, viene una ronda de algunos avisos y muchas gracias por estar presente. Muchas gracias. Muchas gracias.